Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por su elección, por estar aquí conmigo. En este video voy a hablar de la historia del hombre. ¿Hubo evolución? ¿Hubo creación? ¿O hubo otra cosa distinta? Planteo este tema porque la mayoría de las personas religiosas, como yo lo fui, tienen una concepto, una creencia sobre la historia que considero que es absolutamente fantasioso, errado y sin datos, sin información. Es decir, la mayoría de las personas religiosas, la mayoría de los grupos evangélicos, digamos, ignoran, ignoran absolutamente la evidencia histórica, la evidencia arqueológica, las mitologías de los diferentes pueblos, la antigüedad de los libros sagrados y datos que vamos a analizar en este video durante un momento. Antes de comenzar, quiero aclarar que en mi video anterior yo estuve hablando sobre el libro de la Biblia misma y con el tiempo descubrí algunos datos extra que me hubiera gustado incluir, pero que como es natural, cuando haces un trabajo después estás encontrando piezas y partes que hubiera sido interesantes integrarlas. Bueno, voy a mencionarlas, tal vez como una norma para los videos futuros. Entre otras cosas, en mi video anterior sobre asegúrense de todas las cosas, así se llamaba el video, no hablé de Ireneo, un personaje importantísimo en lo que fue la confección o la edición de los escritos o el canon bíblico. Tampoco acerca de los diferentes concilios, donde se fue recortando y haciendo la Biblia un libro más pequeño, más estrecho. Tampoco sobre ciertos conceptos que fueron borrados, aparentemente toda la referencia y en esto, ojo, ya sé que es un tema delicado, pero había infinidad de referencias a la reencarnación, como cuando le preguntaban a Jesús si él era Esteban. Se referían aparentemente al concepto de reencarnación que sí tenían los judíos antiguos. Con esto cierro el capítulo anterior y doy comienzo a este video llamado Evolución, Creación o algo más. Vamos a analizar primero la historia de la historia, la ciencia, una nueva fe. ¿Qué pasó con la teoría de la evolución? ¿Es el Génesis bíblico o responde la cuestión del origen en el Génesis bíblico? ¿Cuál es la edad del planeta? El registro geológico y fósil, ciclos de extinciones. La arqueología, asentamientos humanos y objetos muy antiguos, o parts, como se dice en inglés. Libros, leyendas, mitología antigua sobre el origen. Visitas periódicas de los dioses y de las estrellas. Anomalías del ADN humano. Y la conclusión. Decía que es natural querer saber o comprender la cuestión del origen, porque claro, aparecemos en un concepto de tiempo transitorio, es decir, estamos metidos en un túnel, o por lo menos nos sentimos, tenemos esa percepción, por eso hablamos de historia. Así que saber dónde comenzó todo, dónde comenzamos nosotros, es evidentemente una pregunta válida. Este análisis puede estudiar la historia del cuerpo humano, pretende estudiar la historia del cuerpo humano, no la del espíritu humano, pues esta cuestión es materia de otros libros, pero entiendo que la respuesta de la historia del espíritu humano sí existe. En este video yo no pretendo responder la cuestión de dónde nos originamos los humanos, ni dónde ni cuándo comenzó el planeta Tierra. Lo que pretendo dejar en evidencia es que tanto la ciencia como la religión no dan ni de cerca una respuesta satisfactoria. Quedar con una pregunta abierta, quedar con esta cuestión sin responder, no debe ser un problema, es honesto y es realista. Es decir, quedar con esta pregunta solo puede conducirnos tarde o temprano a estar más cerca de la respuesta que tenemos los humanos. Ahora, no es malo poder decir francamente no sabemos o no conocemos nuestro origen, pero podemos decir he llegado a comprender y observar tal o cual cosa acerca de nuestro origen y deseo más información. O sea, voy juntando pedacitos y me voy sacando la respuesta. Pero ojo, no esperes que alguien te entregue la comida masticada.
Esto, de nuevo, te digo, no sería correcto ni honesto. Tienes que basarte en tu propia observación de la realidad. De otro modo, todo es teórico para ti. Ahora, les cuento que uno de los primeros cálculos sobre la edad del planeta lo hizo John Lightfoot en 1654. En 654, basado en el Génesis de la Biblia, proclamando que la Tierra había sido creada a las 9 de la mañana, hora de Mesopotamia, el 27 de octubre del 4004 a.C. Es decir, hace 5.658 años aproximadamente. A principios del siglo XVIII, el conde de Buffon, George Louis Leclerc, calentó una bola de lodo y midió su velocidad de enfriamiento y basado en esto calculó que la Tierra tenía unos 75.000 años. En el siglo XIX, el físico Lord William Thomson, primer varón Kelvin, utilizó diferentes ecuaciones para establecer que la Tierra tenía entre 20 y 40 millones de años. Pero a finales del siglo XIX, en 1896, con el descubrimiento de la radioactividad, todo esto quedó obsoleto, pues se podía calcular la desintegración de sustancias radioactivas. Los científicos han utilizado este conocimiento para calcular la edad de las rocas terrestres, así como la edad de muestras de meteoritos y rocas traídas desde la Luna. En uno de los estudios basados en la descomposición de isótopos de plomo, los científicos han sido capaces de determinar que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.540 millones de años, con un margen de error inferior al 1%. Es decir, este dato es bastante fidedigno cuando analizamos ese punto en específico, la creación no del hombre, sino del planeta donde habita el hombre. Primero, vamos a analizar eso. La ciencia, por otro lado, dibujaba una historia diferente para responder esta misma pregunta, pero considero que también ha caído en el error del dogma y pretende capitalizar el verdadero saber. Es decir, ellos son la nueva religión. Nosotros sabemos porque controlamos la información, usamos el método científico. Y esto no me parece ni verdadero ni correcto. Este concepto o esta bandera de la ciencia o del saber científico o del método científico ha enterrado millones de pruebas y evidencias, casi tantas como las que ha desenterrado, pero las deja de lado porque las considera anomalías. Las considera anomalías un montón de hallazgos de diferentes tipos, históricos, arqueológicos, científicos, técnicos, en fin, muy antiguos, que se han descubierto, pero como no encajan con la creencia popular o la creencia vigente de moda, la desecha y dice, no, esto es una anomalía, no lo vamos a analizar, ni siquiera vamos a hablar de ello. Si alguien habla, no perdió todo respeto nuestro. Eso postula la mayoría de la ciencia académica. Entonces tenemos una línea que es la línea de la ciencia académica, que es donde vienen unos señores con autoridades, con títulos Nobel, para decirte, nosotros somos la autoridad y nosotros decimos la verdad. Y eso es una nueva religión bajo cualquier punto de vista. Esto te lo voy a repetir varias veces durante el video, pero el único método válido para analizar la realidad son tus propios 5 sentidos. Y me quedo corto, en realidad son más de 5 sentidos, pero son tuyos. Y no puedes esperar que nadie responda a las cuestiones por ti, sino que comenzar tu propia búsqueda. Yo voy a comentar lo que yo he encontrado. Si te sirve, si aporta algo a tu investigación, a tu saber, me alegraré mucho y este es mi objetivo. Observen que la ciencia nunca nos dice no lo sabemos. Por ejemplo, NASA, esa agencia sagrada, nunca dice no sabemos qué son esas anomalías que vemos en el espacio, o que vemos en la superficie de la Luna, o que vemos en la superficie de Marte. No lo sabemos. Siempre te dicen, no, era un pedazo de hielo. Pero es raro que no te digan no lo saben, porque en realidad lo normal sería que muchas de esas respuestas ellos dijeran no sabemos. Ahora, el hecho de que la ciencia jamás diga no lo saben me merece la más gigante de las sospechas, porque deberían poder decir más de la mitad de las veces no sabemos, en vez de inventar una respuesta rápida. Obvio que me siento estafado, porque siempre tiene una respuesta rápida y no me cuadra eso. No sé si me entiendes mi punto, espero que sí. Entonces, se trata de otra forma de dogma o de autoridad
de dogma vestido de autoridad, quiero decir. Y es decir, no, nosotros sabemos, yo te voy a preguntar a mí cualquier duda. Mentira. Mentira, eso no puede ser así. Lo normal sería que me dijera la ciencia. Muchas veces eso no lo conocemos y no lo hacen. Esta misma autoridad llamada ciencia, por ejemplo, curaba todas las enfermedades con sanguijuelas hace menos de 100 años. La misma ciencia académica, la misma ciencia, digamos, central, que sigue el camino central de las universidades académicas, esa gente, esos médicos, por ejemplo, curaban enfermedades con sanguijuelas hace menos de 100 años. Las mismas autoridades están vivas, siguen ocupando los mismos puestos hoy. La misma gente que piensa de la misma manera. Esos científicos de antes todavía son los mismos científicos. Les recuerdo también que se le dio un premio Nobel a un psicópata que curaba los problemas mentales haciendo lobotomía prefrontal. O sea, esto se parece mucho al canibalismo o arreglar los problemas con un bisturí, metiendo un picahielos en el cerebro para moler ciertas partes. Es macabro. Bueno, eso hacía la ciencia y otras cosas más macabras todavía. Bueno, existe toda una arqueología prohibida. Por ejemplo, les invito a investigar un libro del señor Cremo que se llama Arqueología Prohibida. Es decir, quiero abrirlos a una cosa que es bastante sorprendente para la mayoría de los que tienen una mente con hambre, con apetito, con curiosidad. Y el hecho de que, ya lo dije, la ciencia no parece que sea tan ciencia o tan científica. Cuando se han descubierto asuntos realmente que no cuadran con la historia convencional, son desechados como anomalías. Y en esto, por eso se escribió un libro tan grande, este señor Cremo, que se llama Arqueología Prohibida. Se ha condenado a decenas de arqueólogos por encontrar y hacer estudios y análisis que no cuadran con los hechos o la realidad aceptada académicamente. Y esto me parece atroz. Es decir, hoy, en pleno siglo XXI, enfrentamos nuevos Copérnico o nuevos mártires de la ciencia, nuevos Giordano Bruno, digamos, que fueron condenados a la hoguera. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. No se sorprendan, hagan su propio análisis. Esto sí está ocurriendo. Considero la evolución de la especie de Darwin más que obsoleta frente a una montaña de evidencias que la niega. Ahora, ¿qué le pasó a la evolución? Bueno, la evolución basaba su teoría en el desarrollo de especies graduales o paulatinas, pero resulta que tras excavar más de 100 años y buscar fósiles y rastros de seres vivos, no se han encontrado los pasos graduales de la evolución, es decir, no hay un simio, un medio simio, un poquito más humano, casi humano y un humano. Es esto que lo que se esperaba que ocurriera con todos los animales, no se ha encontrado jamás. Se han encontrado medio simios, se han encontrado medio humanos, sí parece que han habido algo así como homínidos, pero no corresponden a ninguna cadena evolutiva. Tampoco a una supervivencia del más apto, que sería algo que en realidad sí ocurre naturalmente, es decir, sobreviven los más fuertes, los más condicionados al medio ambiente. Eso no es evolución, eso ocurre naturalmente y lo puedes hacer tú en una pecera en tu casa y seleccionar peces. Entonces la evolución hoy día no es aceptada como una ciencia válida. Por un lado, el registro de Génesis parece implicar una infinitesimal o pequeñísima parte de la realidad y no se puede analizar a la luz de los hechos, la evidencia pues es demasiado corta. Es decir, con 6.000 años no nos alcanza para explicar nuestra historia, ni tampoco la historia del planeta Tierra. Y parece más, obviamente, una cuestión de dogma. Las iglesias en general, hablemos, islamismo, judaísmo, cristianismo y otras más, digamos, también, han adoptado
adoptado sí, una historia para calmar la sed de la gente y rápido, preparar un paquete de información para que los niños se queden tranquilos. Hasta cierto grado ha funcionado, pero sigue prevaleciendo el hecho de que no se contesta la cuestión del origen. La escritura sumeria, que hoy en día en los círculos académicos se considera la civilización más antigua, hablamos desde nuestra era, más de cerca de 9000 años de historia. También podemos ver que no aparece una especie primitiva que se empezó a desarrollar, sino que aparece una especie completamente desarrollada y evolucionada que se instaló de una vez en asentamientos en Mesopotamia. No parece que fueron tribus que fueron evolucionando, que fueron aprendiendo, ni nada de eso como se nos había pintado antes, sino que aparecen totalmente con arte, con ciencia, incluso con vehículos. Pero los invito a investigar esto, porque esto es uno de los principales motores, lo que se ha descubierto acerca de los sumerios y de la escritura cuneiforme. Eh, Gran parte de las bibliotecas de los sumerios fueron encontradas, si es que no todas. Las bibliotecas contenían información acerca de toda la historia de ellos. Así que existe un Génesis más antiguo que el bíblico, que es el Génesis sumerio. La historia del hombre según los sumerios es más que fascinante y apasionante. En realidad es tal que si tú vienes de los círculos de una religión como los testigos de Jehová, como es mi caso, o evangélico, o de este nivel, te podría chocar bastante. Pero te repito que es fascinante, y si estás abierto a descubrir la realidad y la verdad, te va a encantar. Y este Génesis sí existe, y no solo este, hay varios otros. Te quiero contar que existen unos cráneos muy curiosos que se descubrieron en un lugar que se llama Paral, Perú. Estos cráneos tienen una increíble similitud con los bustos de Nefertiti, la diosa egipcia, o otros, o Akenatón, el faraón egipcio, que tenían esta extraña forma de la cabeza. Alguien diría deformación, pero yo no creo que sean deformaciones, sino que eran especies completas. Pero estos cráneos de Paracas que te estoy mostrando ahora en imágenes son más que fascinantes, porque corresponde a esto que yo te decía. Se han encontrado especies humanas, pero con ciertos cambios o distorsiones, si le quieres llamar. No son muy parecidos a nosotros, pero no exactamente iguales. En tamaño y forma van variando, pero no tienen nada de primitivo. Es más, asustan porque podrían ser perfectamente especies más avanzadas. Existen también objetos que se llaman OO parts, out of place objects, que son objetos fuera de lugar. Es decir, no corresponde con nada, porque son demasiado desarrollados para la época. Se han encontrado huellas humanas de zapatos fosilizadas. Se han encontrado objetos totalmente formados como herramientas, tornillos, dije bien tornillos, de millones de años, esferas creadas artificialmente de millones de años, esto en minas de millones de años, huellas de auto. Tú dirías que cuando tú ves surcos paralelos de 4 ruedas en la arena, por ejemplo, tú reconocerías fácilmente que es un auto, algún tipo de automóvil. Bueno, estos surcos que tú reconocerías hoy perfectamente están plasmados en tierra fosilizada, en suelo fosilizado de millones de años. Esos son OO parts, como se dice en inglés. No cuadra con nada de lo que nos han enseñado, pero sí existe. Ahora la ciencia y los académicos toman esta información y la esconden rápidamente. En los museos hay miles de estos objetos. Nos desordena la investigación o se la desordena a ellos más, pero si tú estás abierto a que puede que no haya habido evolución, como yo lo creo y muchas personas lo creen, y puede que hayan habido muchas civilizaciones que aparecieron en la Tierra de súbito desde algún otro lugar, porque aparentemente así es, no te va a perturbar que se encuentre estos objetos.
Ahora, hay lugares como llamado Göbekli Tepe. Te invito a investigar porque yo no podía hacer un video, sería demasiado extenso si hago un video que incluya toda la historia de este fabuloso y maravilloso lugar que se llama Göbekli Tepe, datado entre 7500 y 9000 años de antigüedad, que está en la actual Turquía. Son asentamientos humanos, pero totalmente evolucionados y desarrollados. Te invito también a investigar a Mohenjo-Daro, tal cual, Mohenjo-Daro con H, la gran desconocida. Se supone que tiene mucho más de 3000 años antes de Cristo, es decir, desde mediados de ahora, tal vez 5000 o 6000 años de antigüedad, o quizás mucho más, pero yo creo que mucho más por lo siguiente. Mohenjo-Daro es una de esas ciudades que casi nadie quiere hablar de la ciencia académica. ¿Por qué? Porque como decía, Mohenjo-Daro se menciona en una antigua obra épica, el Mahabharata. El Mahabharata yo le tengo el más alto de los respetos porque considero que es un libro sagrado antiguo, realmente muy, muy antiguo y cuenta cosas maravillosas. Pero además cuenta la historia de Mohenjo-Daro. La historia que cuenta es como si tú escucharas a cualquier científico atómico hablar de un bombardeo nuclear. Hablemos de una explosión que iluminaba más de 10.000 soles. Hablemos de que los cadáveres se evaporaban o los cuerpos se evaporaban. Hablamos de que cuando las personas que quedaban vivas se les caía las uñas y el pelo, eso es contaminación por radioactividad. Y, en fin, hoy día esas ruinas de Mohenjo-Daro tienen lo que se llama una firma atómica. Es decir, cuando las bombas atómicas explotan, como en el desierto de Nevada, las primeras bombas, la arena donde explotaban quedaba totalmente vitrificada. Esa huella, esa vitrificación, o ese convertirse en cristal del silicio de la arena, es única y no la deja ningún otro artefacto más que una explosión atómica o nuclear. El problema es que estas explosiones parece que ocurrieron ya hace muchos, muchos, muchos miles de años. Algunas obras épicas como el Mahabharata cuentan cosas que realmente tú digas sí, están describiendo una explosión, pero no solo eso. Lo que pasa es que esos lugares todavía están y tienen esa huella de esa cristalización en el suelo, en la muralla, en las vasijas, están cristalizadas, es decir, fundidas a una temperatura de miles de miles de miles de grados. Hablamos de más de 1500 grados de temperatura. Entonces, este descubrimiento, el solo planteamiento de que hubieron civilizaciones que manejaron o conocieron el átomo, supondría de inmediato el desprestigio total de casi cualquier científico hoy en día. Así que si tú creías que el científico descubre cosas y las pone en los libros y se libera la información y se organiza, o hay tanta libertad de información como uno esperaría que lo hiciera la ciencia, te equivocas totalmente. Un científico que pudiera hablar de esta firma atómica que está en muchas partes repetidas, se enfrentaría a un tremendo desprestigio. La mayoría de los científicos no quieren correr este riesgo. Ahora, afortunadamente, hay científicos muy independientes que no les interesa la línea académica, sino les interesan los hechos y la realidad más directa, por muy cruda que sea. Existe, por ejemplo, te voy a comentar, en el Valle del Indo, hace más de 5000 años, un cráter que se pensaba que lo hizo un meteoro. Pero el problema es que no hay rastro de meteoro y todo el fondo está cristalizado. Cristalizado significa quemado. Quemado a una temperatura que solo puede lograr una bomba atómica. Te hablo de muchos lugares, te voy a dejar referencias en el video para que tú puedas investigar, porque es un tema extenso, pero sobre la faz de la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, existen diversas firmas de explosiones atómicas. Ya sé que esto te sorprende como me sorprendió a mí, pero vamos a tratar de ser lo más adultos posible y vamos a
adherirnos a la evidencia y lo que los hechos se van viendo o construyendo junto con toda esta evidencia que hecho nos va mostrando. Y parece que sí hubieran civilizaciones atómicas antes de la nuestra. Existen libros antiquísimos que te invito a investigar. ¿Por qué te hablo de los libros antiquísimos y por qué es un tema verdaderamente importante? Porque estamos hablando de un libro central, la Biblia. Esa colección de 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. O la escritura hebreo-aramea, si eres testigo de Jehová todavía o saliste hace poco. Pero de la escritura judía. Esas escrituras tienen aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, sino bastante menos. Pero existen otros libros que tienen una antigüedad casi igual o mayor. Y en este sentido, estos libros nos proveen información muy importante acerca de la antigüedad del hombre y el origen de él. Hablamos de un libro de los muertos egipcios, hablamos de un Popol Vuh azteca, hablamos de un Mahabharata hindú, hablamos de un libro del Tao, hablamos del libro Bardo Todol, tibetano, hablamos de un libro sagrado maya, Chilam Balam, hablamos de los sutras o sutas, hablamos de las escrituras védicas, hablamos del Bhagavad Gita, hablamos del Ramayana, y muchos de esos libros nos hablan de nuestro origen. Algunos describen alta tecnología, ciencia, y describen cómo funcionaba y lo hacen con bastante detalle. Tanto que vas a considerar sospechoso porque nunca nadie nos habló de esto. Y existe una razón en realidad, pero lo dejo en materia de otro análisis. Por otro lado, y es el de las visitas periódicas de los dioses a la Tierra. Un Quetzalcóatl en México, en los mayas, un Rama, un Zoroastro. Existieron diversas visitas de lo que se llaman dioses. Siempre se hablaba de que venían de las estrellas también, como los egipcios que venían del sol. Desde el sol, si dicen del sol o de la estrella, desde el punto de vista de la Tierra es lo mismo, venían de arriba, venían de muy lejos, pero parece que sabían mucho y nos ordenaron todo. Nos ordenaron en realidad casi todo. Algunas de estas visitas eran muy benéficas y ayudaron a subir o ascender en el nivel de desarrollo del hombre. Le entregaron conocimientos de ciencias, arte, metalurgia, física, matemática, astronomía, agricultura. Es decir, ayudaron mucho al ser humano. Esas visitas, algunas. Otras fueron macabras, fueron espantosas. Y eran de seres que lo único que querían era sangre, 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 sangre. Y parece que disfrutaban mucho con la tortura humana. Existe todos unos relatos muy complejos de algunos de estos comillas dioses, pero que sabían mucho y tenían una tecnología increíblemente avanzada, que básicamente se dan banquetes de sangre humana. Existían estas dos visitas y esas huellas están hasta el día de hoy. Están en libros, están en arquitectura, están en objetos. Te lo hablo porque no es tan raro, pero deberíamos acostumbrarnos a escuchar cuando investiga la historia y la mitología la palabra dioses. Y cuando hablamos de dioses, hablamos de una cultura que se enfrenta a otra muchísimos miles o millones de años más avanzada, desde el punto de vista del avance del progreso, no solamente de la técnica, sino del espíritu. Y esto hablo de que puede imaginarse con razas enteras como las hay hoy en la Tierra, que son totalmente telépatas o telepáticas, que casi no hablan. Es decir, muchas de ellas usan el lenguaje para cantar, o la voz humana lo usan para cantar, pero realmente se comunican con la mente de una manera muy, muy nítida. De esto no hay una, hay muchas. En Australia hay algunas, acá en el sur de Chile hay otras y muchas, en fin. Queda como tarea tuya investigar, pero es bueno acostumbrarse a esto de los dioses, no como creadores en el sentido de un creador universal, pero sí como iniciadores o transformadores de la vida. Por ejemplo, desde el punto de vista de unos primitivos, nosotros podemos crear vida con todo el conocimiento científico que se tiene sobre el ADN.
Es decir, podemos diseñar la vida. Es decir, podríamos hoy día diseñar humanos especialmente aptos para habitar Venus o Marte. Porque sí es una misión y una meta del ser humano expandirse hacia otras fronteras, hacia otros lugares. Nosotros sí tenemos la tecnología como humanos para hacerlo, pero no nos debe sorprender que otros ya la hayan tenido hace muchos miles de años y quizás ya no están acá, o quizás dejaron ese residuo que somos nosotros. No te lo pude decir con certeza, pero no debe sorprendernos que a la luz de los nuevos entendimientos o comprensión de la ciencia se pueda diseñar la vida a medida. Cuando hablamos de estos Anubis, estos guardianes egipcios con cabeza de lobo, con cabeza de perro o de lobo, digamos que eran guardianes, no debería extrañarnos que haya habido influencia de manipulación genética o algo así, mucho más allá del arte. Parece que esto se practicaba hace mucho tiempo en muchas civilizaciones diferentes. Existen grabados sumerios que muestran a los dioses o a los ingenieros, a los creadores. Y esto habla del ambiente de especies que probablemente hayan hecho mestizaje o modificaciones genéticas para poder habitar o vivir en este planeta. Desde el punto de vista de las creaciones del ingeniero, el creador lo considera un dios. Es decir, el diseñador de esta vida o de esta forma de vida. Sí. Pero ojo, y siempre distingamos estas dos partes: el cuerpo físico, el organismo, y el que la habita. El que la habita puede tener condiciones inmensamente distintas, es decir, un nivel de conciencia que recuerda toda su historia, todas sus vidas, o un nivel de cautivo. De cautivo me refiero a qué? A que no lo recordamos nosotros, ni tú ni yo, normalmente, y esto muchas personas sí lo recuerdan, especialmente niños, pero tú y yo tal vez no lo recordamos. Es decir, ¿de dónde vinimos? ¿Quiénes éramos antes? ¿Quiénes fuimos? No sabemos. Es decir, esa información es factible de adquirir, sí se puede recordar. Yo he descubierto muchos métodos con los que sí se puede. Uno de esos, por decirte uno muy simple, la respiración holotrópica. Mucha gente ha logrado recordar vidas anteriores a través de la respiración holotrópica. Y espero que esta información que yo te estoy dando no te perturbe si tú fuiste religioso y estuviste tantos años creyendo en la información evangélica o bíblica o de los testigos de Jehová o algo así. Pero son mis propios descubrimientos. Espero que tú estés a la altura para poder recogerlo y hacer tu propio trabajo de investigación. En todo caso, puede ayudarnos a descubrir cosas maravillosas y exquisitas acerca de nuestra naturaleza. Pero enfatizo que existe un desarrollo espiritual, es decir, las características del espíritu y las propiedades del espíritu probablemente no eran desconocidas para muchas personas antes de nosotros, hace muchos miles de años. Tal vez las manejaban perfectamente, y desde esa perspectiva, un ser que maneja la materia, los cuerpos, el tiempo, el espacio, la telequinesis, la telepatía, la visión remota o el tercer ojo, cualquier persona que tuviera estas divinas facultades plenamente desarrolladas podría perfectamente parecernos un Dios. Y en ese sentido debemos acercarnos y amigarnos con la palabra Dios. Hablamos de como más bien dioses. Te quiero hablar de algunas cosas sobre las anomalías en el ADN humano. Te voy a contar varias cosas que pasan con la naturaleza humana física del cuerpo del organismo humano. ¿Sabías que hasta hace poco la mayor causa de muerte de nuestras mujeres humanas era los nacimientos por el tamaño de la cabeza de los bebés? Bueno, este problema biológico de que los bebés tienen la cabeza demasiado grande no existe en ninguna especie del planeta. Quiero que por un minuto te mires las uñas y me digas para qué sirven. En realidad la respuesta que yo tengo es que no sirven para nada. Pero si tú las encontrás en cualquier especie, diría es un mestizaje. Es un mestizaje porque no son estos miembros o falanges que son las uñas. Cuando tú las ves en cualquier animal vas a poder deducir claramente que son
garras, pero en realidad no son garras porque no sirven como garras, no tienen la solidez ni el tamaño para actuar como garras, es decir, para romper corteza o la piel de otros animales. Entonces, lo que tenemos acá es algo que fue de una especie que tenía garras y otra que no tenía garras o algo parecido. Pero el hecho es que no nos sirven para nada, están puestas aquí. No involucionaron, son la mitad de dos razas o dos especies. Te hablo de la cabeza de los bebés primero, un problema biológico, y te hablo de esto. Existen otros problemas similares como este problema biológico de la cabeza de los bebés y las uñas que tenemos nosotros, como la sensibilidad al sol. Casi gran parte de la especie que habita en el planeta pueden estar muchas horas expuestas al sol. El ser humano no. Necesita lente oscuro, necesita una crema especial, necesita condiciones especiales realmente para estar bajo el calor del sol. Es extraño que muchos animales están totalmente adaptados, pero nosotros no lo estamos. El hecho de que un niño humano se tarde más de 5 años en ser independiente y poder adquirir su comida, su comida y caminar y desplazarse y defenderse de otros seres, si es que podemos considerar los 5 años suficientes, es una desventaja biológica brutal en un entorno que es sumamente hostil. Esto también es, yo, desde mi punto de vista, sospechoso, porque es una desventaja demasiado grande en comparación con nuestro entorno. Nuestros dientes, si tú pones una tribu en la jungla y no le lavas los dientes jamás, ni le enseñas lo que un cepillo de dientes, ni nada para lavarse los dientes, lo más probable es que estas personas a los poquitos años no van a tener dientes. Si no tienen dientes, no pueden comer. Si no pueden comer, su expectativa de vida es tan baja que realmente tenderían a la extinción muy rápido. Y los humanos estamos en ese grupo. Muchos animales no necesitan lavarse los dientes ni tienen ningún problema con esto. Los seres humanos sí lo tenemos. Y esto también abre la sospecha de que sigue siendo otra desventaja gigantesca frente a la mayoría de los animales en la Tierra. La dentadura. El tiempo en que se demoran en sanar las heridas también es sospechosamente largo por la cantidad de grasa en la piel o la piel grasa, digamos. Los otros animales, la mayoría de los animales mamíferos no tienen este problema que tenemos los humanos. Todo esto que te estoy contando de estas anomalías en el ADN, que en realidad no te hablé mucho del ADN, pero tenía unas rarezas comparado con los homínidos, porque los 24 pares de cromosomas del ser humano no se explican en relación a los 26 pares de cromosomas de los simios, es decir, el código, el mapa del diseño del organismo de los simios más complejo que el nuestro, no cuadra, no se explica. También en los hechos como los llamados del ADN basura, también es muy sospechoso, es decir, nadie sabe para qué sirve ni qué hace. Toda esta información que te cuento de estos problemas de inadaptabilidad de nuestra a la Tierra hablan de un mestizaje, es decir, gente o animales de acá o seres de acá con seres de otro lado. Es sospechoso, definitivamente, y lo más probable es que sí podamos hablar de mestizaje cuando hablamos del ser humano como tú o como yo. Conclusión. Aparentemente estamos en una burbuja, en un túnel de un tiempo totalmente artificial o creado. Si tú me dices, bueno, ¿quién lo creó? No es materia de otros libros, pero aparentemente esa información sí existe también. Pero los físicos están acostumbrados a ver la realidad de esta manera. Estamos en una burbuja temporal. El ser humano aparentemente sí es un mestizaje, o el cuerpo humano, no el espíritu humano. El espíritu humano es otra cosa, que no se sujeta a la materia, sino que puede manejar la materia. No debemos abrirnos a la posibilidad de que sabemos muy poco de nuestro origen físico y o espiritual. No sabemos. Pero debemos abrirnos también a la posibilidad de que esas respuestas sí existen y las han tenido muchas personas. Y es digno de mérito el hecho que tú inicies tu propia búsqueda y cualquiera. Y si te puedo ayudar en eso, me alegro mucho.
Se puede establecer que humanos de diferentes características habitaron sobre la Tierra en distintas partes del globo. Como te digo, hay indicios de que habitaron incluso hace millones de años, totalmente formados. Todos parecían totalmente desarrollados y no hombres monos o homínidos o animales primitivos o humanos primitivos. Y algunos de ellos poseían conocimientos avanzados de artes y ciencia y dejaron huellas en su arquitectura y en objetos. El hecho que existan diseños complejos en todas las formas de vida nos muestra que existe una fuente primordial, o quizás varias fuentes primordiales, pero existe una conciencia, una creación. Si a esto tú le quieres llamar Dios, está perfecto. Porque si nuestra mente necesita de esos elementos para poder pintar la realidad, digamos, o la racionalidad. Nuestro mundo parece estar atiborrado de anomalías espaciotemporales que nos obligan a expandir la pregunta del origen de la Tierra y de nuestro origen como seres humanos. Por ejemplo, ¿por qué no recordamos nada? ¿Por qué no conocemos nuestro origen? ¿Por qué nos estamos haciendo esta pregunta? ¿Existen o tenemos otros instrumentos de medición para acercarnos a la respuesta al origen? Aparte de nuestros propios 5 sentidos, existen otros instrumentos. Hablo de otros sentidos. Quizás de otra ciencia también. Pero existen elementos que podemos usar para poder hacer una investigación más milimétrica, porque cuando hablamos de millones de años, realmente las huellas se borran. Pero hay instrumentos más finos aún que los 5 sentidos. De esto espero poder contarte algo, pero si tienes preguntas te puedo responder por correo electrónico, por email, porque no me gustaría poner estas respuestas en un video. Pudiera ser tremendamente chocante para alguien que viene del mundo religioso acercarse a estas respuestas. Bueno, y seguimos con las preguntas, aparte de si tenemos otros métodos de investigación o observación. ¿Es el planeta Tierra una prisión? ¿Podría ser que este planeta sea simplemente una prisión para espíritus que estamos atrapados acá durante infinitud de años o eones? ¿Existe la libertad total? ¿Existe algo así como la libertad total? ¿Cómo nos reconectamos con la fuente de la vida? Bueno, estas preguntas las dejo abiertas y te invito. Si te parece que te gustaría que hiciera un video de alguno de estos temas, dímelo y yo con gusto podría desarrollarlo. En todo caso, mi próximo video me pienso acercar más a la cuestión original de la secta, de la ciencia del cautiverio, es decir, cómo entrampar a la gente y someterla. Y este es el trabajo que se puede hacer a través de que se ha hecho durante mucho tiempo a través de la secta. Hoy día existe un conocimiento muy refinado para saber cómo someter a las personas. En todo caso, te voy a dar un consejo, un tip muy interesante. Bueno, esta sugerencia o esta estrategia o este pequeño secreto, si le queremos llamar así, es el siguiente. Cuando quieres que alguien te crea una mentira, cuando quieres engañar a alguien, no es que piensa que tú es tu intención, porque si estás viendo este video no es esa la idea, pero solo para explicártelo, si tú o alguien desea engañar a alguien, una de las mejores maneras de hacerlo es colar una mentira junto con una verdad. Es decir, dice una mentira junto con una media verdad. Es muy difícil que la gente no lo crea. Y con esto puedes engañar a la gente. Yo creo que si tienes suficiente perspicacia, suficiente agilidad mental, o eres un espíritu inquieto, vas a entender por qué planteó esta cuestión. En realidad es muy simple. Nosotros mismos hemos sido engañados de esa manera. Y es una de las principales metodologías que usan las sectas. Así que muchas gracias por tu atención y espero que me des tu feedback, tu opinión de este video. Gracias por estar aquí conmigo y hasta un nuevo video. Chao.